¿Suben las naftas? Bueno, a ver, hay distintos elementos que nos hacen pensar que podrían subir los combustibles en los próximos días. ¿Por qué? Porque aumentó el precio del barril de petróleo, aumentó el precio del barril del crudo a nivel internacional. Ese es un factor internacional. Y tenemos el aumento del tipo de cambio. Damián, ¿van a aumentar las naftas? Las cámaras están, digamos, bastante revolucionadas con esto, ¿no? Porque, ¿sabes lo que me dijeron? Estamos absorbiendo costos que no podemos absorber. Sí, ¿qué pasa? Bien dijiste, los tres condimentos por el cual podrían subir las naftas, dos ya se dan. Son biocombustible, que por ahora no tuvo suba. Obviamente el precio del barril de petróleo pasó de 67 a 74 dólares y el movimiento del tipo de cambio, ¿no? Que hoy por hoy es muy brusco. Ahora, ¿qué dicen la Cámara de Estaciones de Servicio? Que la nafta debería ajustarse por, obviamente, retraso en el precio del litro de nafta en el orden del 20%. ¿Qué pasa, María? Si las naftas se ajustan 20%, estaríamos hablando de un litro de nafta de 33 pesos. Imagínate que sería un impacto directo, no solamente sobre el consumidor de transporte urbano particular, sino también sobre transporte público. Porque hoy tenemos que tener en cuenta que tenés un transporte público que lo estamos pagando en el orden de los 10 pesos, pero el subsidio ya es 20. O sea que estamos en el doble lo que deberíamos pagar de boleto. Imagínate que si suben, obviamente, las naftas, el gobierno también tiene que subsidiar más o aumentar boleto. Claro. A ver, cuando los estacioneros, ¿no es cierto?, de servicio, digamos, dicen hay que aumentar, ¿no? A ver, explícame cuál es la composición de los costos. Así cuando a uno le aumentan, uno entiende por qué le aumentan. Bueno, básicamente el tipo de cambio es una de las variables fundamentales. Sí. ¿Por qué? Porque nosotros importamos. Ese petróleo tiene un valor internacional. Entonces, si se mueve el tipo de cambio, claramente se mueve el precio. Vos me hacías una pregunta muy inteligente que la vamos a compartir con los televidentes. Me dice, bueno, pero ahí hay un costo impositivo muy alto, Damián. Ah, sí, fuera de cámara te decía, claro. Y sí, la realidad es que pasa lo mismo que con las tarifas. El costo impositivo es casi superior al 40% en el caso de las naftas. Entonces, claramente aumenta la nafta porque hay composición de costo y rentabilidad del empresario, pero hay mucho costo impositivo. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que aumenta la nafta, María, el Estado recauda más. Claro. O sea, hay afán recaudatorio en el aumento de nafta. Y es una composición directa e indirecta sobre el costo de transporte, distribución y comercialización. Pero además impacta sobre la inflación y sobre la heladera de los argentinos. ¿Por qué? Porque obviamente se traslada el precio de los bienes y servicios que consumimos. Fíjate cómo afecta todo esto. Entonces, la realidad es que el gobierno también podría hacer un esfuerzo en este contexto por bajar el costo impositivo. Si vos me decís a mí... ¿Qué impuestos estamos pagando? Bueno, ahí pagás IVA, ingresos brutos, tasas. Ahí hay una composición enorme que se podría ir reduciendo. Si vos me decís a mí, sí, de todo lo que sucedió en este primer cuatrimestre respecto de tarifas o precio de energía, haber liberado las naftas fue el peor de los errores. Creo que fue en octubre del año pasado cuando liberaron el precio de las naftas. Exactamente. ¿Por qué? Porque además que sabías que los regulados te iban a pegar aumento de gas, energía eléctrica y agua sobre el precio que paga la industria y sobre el precio que pagamos los consumidores a nivel hogareño, esto estaba librado al azar. Porque claramente si había una corrección del tipo de cambio, esto iba a suceder. Claro. Y si había un aumento del precio del barril del petróleo, que no se preveía que aumente tanto, pero sí se sabía que estaba muy por debajo del precio internacional, esto iba a suceder. Todas las dos variables iban a suceder. Pero... Claro, pero lo que pasa es que este tema, ¿no es cierto?, del... cuánto cuesta el barril de petróleo. ¿Te acuerdas que en un momento en los noticieros, o sea, todos los días hablábamos de cuánto estaba, entre otros temas, por supuesto, pero con nuestros economistas hablábamos del aumento del precio del barril del crudo? Entonces, sí, lo que hizo el gobierno anterior en un momento, ¿te acordás que fue como poner un precio determinado y, digamos, después de ahí había un subsidio? Sí. Eso es lo que pasa. Y momento, después se retrotrajo, bajó el nivel del crudo y la diferencia... Argentina en aquel momento, en el anterior gobierno, pagaba un precio que era superior al valor del mercado, porque lo había anclado para justamente no haya movimiento. Exacto. ¿Qué pasa? Después de ese ancla, el precio se liberó y bajó. Sí. Ahora claramente se corrigió el precio internacional. Pero lo que digo yo, no solamente se corrigió el precio internacional, sino una variable clave, que es el tipo de cambio. Porque nosotros para importar energía necesitamos dólares. Y si obviamente el precio del dólar sube,
El empresario necesita más pesos para comprar esos dólares. Entonces, claramente mueve el precio del barril de petróleo y mueve el precio de las naftas, ¿no? Veo que tenés un libro que escribiste. Tengo un libro, se llama Economía Pyme, Sí. Pensar en grande siendo pequeño, publicado por la editorial Eudeva, que lo presento el sábado en la Feria del Libro, en la sala Adolfo Bioy Casares a las 19 horas. Un libro para el 97% del volumen empresario argentino. Claro, porque es de las pequeñas y medianas empresas. ¿97? 97%. Dicen el 70 y 80%, ¿es el 97? 97% genera el 70% del trabajo, del empleo, y más del 50% del PBI. Atención, porque muchas veces no los invitan a las mesas de diálogo. Muy bien, María. Bueno, muchas gracias y suerte Gracias. con el libro, Antonio.